Rafael, ¿cuál tú crees que es la percepción que tiene la gente de ti como político? Y te hago esta pregunta porque muchas veces se asocia la percepción general de la colectividad por lo que se ve en las redes sociales. Entonces, yo quisiera saber que tú, teniendo un contacto directo con la gente, pero también teniendo contacto con la gente a través de las redes sociales, y me imagino que tienes un equipo con el que trabajas, ¿qué es lo que la gente piensa de ti? Mira, yo creo que eso ha ido evolucionando. A mí la gente me conoció muy rápido, por decirlo de alguna manera. Sí. Porque cuando tú estás en posiciones públicas o privadas, te pone atención, sobre todo cuando son económicas, ¿verdad? Del área económica, un segmento de la población, que digamos un 20%. Pero cuando tú decides dar el paso a la política de manera abierta, te comienza a mirar toda la sociedad. Entonces, No, yo y surgí, tú entraste con un partido en el poder. O sea, porque tú formabas parte del PLD. correcto, y en su peor momento. O sea, a mí me tocó dar la cara en el peor momento de esa marca. Entonces, ¿qué ocurre? Yo gano unas primarias con muchos votos. O sea, no fue de que alguien me señaló, no. Yo me fajé a hacer campaña en los 70 sectores de la capital y a construir una base de apoyo, una maquinaria política. Para Y ser candidato como senador. Correcto. Y gané unas internas donde vencí a 3 candidatos. A Roberto Salcedo, que fue 14 años alcalde de la capital, a Guarocuya Félix, que es un economista brillante del Partido de la Liberación Dominicana, y a José Manuel Hernández Peguero, hoy, digamos, delegado técnico de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral y quien había sido uno de los mejores fiscales del Distrito Nacional, porque fue el que impulsó las fiscalías barriales. Entonces, estamos hablando de 3 dirigentes de peso. Y en ese proceso democrático que no había tenido precedentes en la historia dominicana, donde la gente por primera vez pudo votar de manera abierta en unas primarias, ahí vencí. ¿Qué ocurre? Se divide mi partido, se genera una confrontación entre los que antes éramos compañeros, una guerra cruzada y, digamos, luego viene la suspensión de las elecciones. Eso termina de dañar la marca política y viene la pandemia. Entonces, ¿qué ocurre? Se genera una ola a favor de la oposición y yo estoy en un fuego cruzado dando la cara por esta marca en la capital. Me atacan a izquierda y a derecha. Y a mí me aplicaron el librito de descalificación más grande que tú te puedes imaginar. Sí, fue una O crucifixión. sea, técnicamente, lo que me hicieron a mí nada más se lo han hecho a Leonel Fernández y a José Francisco Peña Gómez. Tú hiciste bueno, el que vio Juego de Tronos, Game of Thrones, tú hiciste tu caminata como Cersei, la caminata de la vergüenza, ¿te acuerdas? Correcto. Ella desnuda con el cabello ya Lo único que lo hicieron corto. con falsedades. Entonces yo dije, bueno, me están combatiendo con la mentira. Si me están combatiendo con la mentira, la realidad lo va a terminar venciendo, la verdad, porque la verdad se impone. Quizás pudieron golpearme en ese proceso electoral. Quizás su objetivo era que yo me saliera de la política. Pero yo soy un hombre persistente, decidido. Y yo tengo una causa. Y por eso seguí. Y salí de ese proceso, me puse a trabajar para transformar el partido. Llegué al comité central y llegué al comité político. Y ahí decidí impulsar una lucha para que se definiera una nueva línea política, divorciada de prácticas del pasado que son de vergüenza para la sociedad dominicana. Pero tú no crees que tal vez fuiste, y bueno, y te lo dice la reina de la ingenuidad, ¿tú no crees que tal vez fuiste ingenuo en ese proceso? Tal vez tus enemigos estaban dentro. Definitivamente. Mira, yo te diría que... O sea, no era la oposición. Hay mucha gente allí que me quiere, que yo quiero, que están en mi corazón y que yo le agradezco. La mayoría de mis ex compañeros son gente de mi corazón. Son gente que yo he querido y que sigo queriendo y a la que le agradezco. Y nunca se saldrá de mí un improperio o un señalamiento negativo para ellos. Ahora, definitivamente, como decía Winston Churchill, mis adversarios son los de los otros partidos. Mis enemigos están aquí adentro conmigo. En ese momento, claro. Y cuando yo salí, quedó evidenciado que había gente ahí que no comulgaba conmigo y que yo no le agradaba. Y salí por una diferencia política, por una convicción a construir junto a Leonel, que es el líder del bochismo histórico.
¿ok? Un partido nuevo. Como nuevo es el PRM, porque los PRMistas no dicen que son el PRD, pero le gusta decir que la Fuerza del Pueblo es el PLD con otro color. No, la Fuerza del Pueblo es un partido nuevo, con una filosofía distinta, construida por líderes tradicionales, pero por una nueva generación, donde la democracia interna predomina, donde el conocimiento y el estudio son las bases de la acción política. Pero, a ver, ¿a quién tú le dices que te vas? ¿A Danilo Medina? Correcto. O sea, tú vas donde el expresidente Danilo Medina y tú le dices, mire, yo me voy de aquí, me voy para la Fuerza del Pueblo con su archienemigo Leonel Fernández. ¿Así tú le dices? Le mandé una carta. Primero. Pero tú después nunca lo generamos una conversación. ¿Y cuál fue la narrativa? Y yo terminé, yo iba a salir meses antes, pero se hizo una conversación, nos pusimos de acuerdo, o sea, se acordaron una serie de cambios de dirección que nunca se cumplieron. Entonces, al ver que nunca se cumplió el cambio de dirección, yo decidí salir. Y salí en un acto público, como se hace en política, de cara al sol. Y me fui, no al gobierno, en un acto de oportunismo. Me fui a un partido de oposición que en ese momento la gente percibía que era más pequeño que el Partido de la Liberación Dominicana. Y muchos pensaron que yo di un salto al vacío. ¿Cómo tú sales del poderoso comité político del PLD, que es el principal partido de oposición, para irte a un pequeño partido que está impulsando el doctor Leonel Fernández? Hoy, luego de mucho trabajo, de más de un año de trabajo en equipo y 3 años de construcción partidaria, la Fuerza del Pueblo se consolida como principal partido de oposición. Mira, Rafa, yo te voy a contar algo. Hay un cuento muy interesante. Ya vas a saber de qué se trata. Donde esto ocurre en un pueblo. Una señora se levanta a preparar el desayuno a sus hijos. Y uno de los hijos le dice, mamá, ¿pero qué te pasa? Y ella dice, no sé, tengo un presentimiento de que algo grave va a ocurrir en el pueblo. El muchacho, uno de los hijos, se va a jugar a un billar y en el momento en que él está a punto de ganar y está a punto de ganar esa partida de billar de la manera más sencilla, más simple, o sea, la tenía ganada, o sea, la tenía justo ahí. Él se distrae y le gana a un señor mayor. Y entonces él tiene que pagarle el dinero al señor mayor. Y el señor le dice, pero si tú eres más joven que yo y tú tenías la partida perfecta para ganarme. Y él dice, es que no sé, yo estoy distraído porque mi mamá me ha dicho que ella tiene el presentimiento de que va a pasar algo muy grande en el pueblo. El señor mayor va a su casa y le comenta a la esposa, dice, mira, gané este partido en el billar a este muchacho joven. Y él me ha dicho que su mamá tiene el presentimiento de que va a pasar algo muy grande en el pueblo. La señora va a comprar carne y le dice al carnicero, mira, dame el doble de lo que yo compro porque va a pasar algo en el pueblo. El carnicero le dice, ¿cómo que va a pasar? Sí, parece que va a pasar algo en el pueblo. El carnicero, cada vez que llegaba una gente, le decía, mira, compra todo lo que tú puedas porque parece que va a pasar algo grande en el pueblo. Entrada a la tarde, cuento largo corto, entrada a la tarde, todo el mundo ya estaba en paranoia, asustado, porque iba a pasar algo en el pueblo. Y el carnicero le dice a la esposa, mira, yo no voy a esperar a que pase lo que vaya a pasar. Yo voy a que meta casa, recógelo todo, que nos vamos con nuestros hijos. El carnicero efectivamente saca a todo el mundo de la casa, sacan todo lo que tienen, ya él había vendido toda la carne y le pega fuego a la casa. Y la gente comienza a hacer lo mismo. Hasta que no queda nadie en el pueblo, la señora con sus 2 hijos que le dice, ustedes ven que iba a pasar algo en el pueblo. Y se va. El poder de la mente. Este cuento, esta historia es de Gabriel García Márquez. Y probablemente Gabriel García Márquez relató, o sea, narró, escribió magistralmente este cuento cuando no había internet. Y a mí me parece algo tan actual. O sea, a mí me parece que estamos en un momento donde alguien dice algo, el otro lo cree, y 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 entonces está todo el mundo creando una cosa hueca, vacía,
inexistente que sale de alguien. O sea, no sé, el cuento me parece una genialidad en comparación con lo que hoy día pasa. ¿Por qué te narro todo esto? Porque yo quiero que tú me digas cuál es la historia que va a contar el presidente Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández, que la gente va a quemar las casas y le va a caer atrás a él como una especie de salvador, cuando él tuvo la oportunidad de hacer todo por este país. Y realmente se quedaron muchas cosas pendientes, Rafael. O sea, ¿qué haces tú con Leonel Fernández cuando tú puedes perfectamente, si quieres trascender en la política, hacer una política diferente, con un liderazgo diferente? Porque, ¿cuál es la historia que nos van a contar? ¿Que nos vamos a creer? Mira, ayer salió el informe del Fondo Monetario Internacional del análisis del capítulo 4 que se hace sobre la economía dominicana. Y el primer párrafo de ese informe, yo creo que destruye parte de la narrativa que han impuesto algunos que hoy están en el poder. De que se tuvo la oportunidad y no se hizo nada, ni se resolvieron problemas, ni se transformó el país. Dice, la economía de la República Dominicana ha sido una de las más dinámicas y resilientes en el continente americano en las últimas 2 décadas. Las reformas y las sólidas políticas monetarias y fiscales aplicadas han afianzado los marcos macroeconómicos, destacándose el régimen de metas de inflación, así como el sistema bancario y la consiguiente estabilidad macroeconómica. Ha traído considerables flujos de inversión extranjera directa, lo cual ha permitido que el ingreso per cápita de los dominicanos haya aumentado en más del doble y que la pobreza se haya reducido a la mitad. Perdóname, pero ya va. Si la República Dominicana ha cambiado y Leonel Fernández ha sido un gran protagonista en ese sentido, junto con otros presidentes también. Mi pregunta es, ¿qué es lo que él va a hacer distinto? Okay. O sea, ¿cuál es el cuento que nos van a echar para quemar la casa y caerle atrás a él, como al carnicero? Pero lo primero es, tú tienes que tomar al personaje en su contexto histórico. ¿Qué hizo el personaje? El personaje lideró la transformación institucional más importante del país con una nueva constitución y un conjunto de leyes que han transformado la fisonomía del país. Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, Defensor del Pueblo, una Carta de Derechos que no existía, un Tribunal Superior Administrativo con facultades que no tenía. Todas esas reformas son parte de esa visión democratizadora y modernizadora del Estado Dominicano. Segundo, infraestructura vial y de servicios y comunitaria a lo largo y ancho de la República Dominicana. Cuando tú miras a izquierda o a derecha, en democracia, los 2 grandes constructores de este país han sido Joaquín Balaguer y Leonel Fernández. Ahora, entonces es interesante que tú pongas a Joaquín Balaguer y a Leonel en la misma línea, en la misma oración, porque a mí me parece que el camino, o sea, la filosofía que sigue el expresidente Leonel Fernández no es la de Juan Bosch. A mí siempre me ha parecido que es la de Joaquín Balaguer. Y te voy a decir por qué. Todo lo que tú has dicho es cierto. Y es cierto que este país es muy resiliente y que este país se reinventa. No sé cómo lo hacemos, pero lo hacemos. Yo te voy a decir lo que a mí me pasa. A mí me parece que en los últimos 30 años, no estoy diciendo que haya un culpable específicamente de eso. Me parece que es un sistema, es un conjunto de cosas. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Nosotros tenemos un país que sí ha sido modernizado en infraestructura, pero nosotros tenemos un país que es muy cruel en términos de, y la gente está triste en términos de la formación integral de la persona. O sea, todas las políticas, todo lo que se ha hecho, ¿a dónde ha desembocado? A un país donde el dinero es el Dios, donde tú vales por lo que tú tienes, no por lo que tú eres, donde la gente se inventa una serie de títulos y de cosas porque no haya que hacer, porque quiere pertenecer, porque tú vales por lo que tú tienes, tú no vales por lo que tú eres. Y eso es un resultado de política, Rafael.
Aquí no se ha educado integralmente al ser humano. Aquí no hay valores realmente que puedan sustentar una sociedad basada en el amor, en el respeto, basada en el respeto por las diferencias, basada en la apertura. O sea, aquí hay un conflicto real porque tú tienes una oligarquía que maneja mucho dinero y una masa que está volviéndose loca porque quiere ocupar su lugar. Y entonces lo que hacen es que le apuntan porque tú eres de embocero, porque tú eres de la 42, porque tú eres capotillo, porque tú bailas como un loco. La gente no tiene nada, no se sustenta, no hay educación, no hay lectura, no hay vocabulario. La palabra te abre un mundo. La gente está vacía porque entiende que una marca de un carro es más importante que tú tener un vocabulario. Y todo eso ha sido una construcción de todos estos gobiernos. Yo coincido contigo. Yo te puedo decir, yo no soy un apóstata del pasado. O sea, yo no vengo aquí simplemente a justificar el pasado y a decir que todo se resolvió. No, hay muchísimas cosas que tienen que resolverse y hay muchos errores que hemos cometido. Ahora te voy a decir algo. A mí me gusta, primero, ver los datos y segundo, ver la historia, porque eso ilustra. Datos. Desde el año 1970, este país invertía en el 70 el 2.8% del Producto Interno Bruto en educación. El 2.8 en el 70, casi el 3%. Pero se fue reduciendo hasta que el año 1992, ¿tú sabes a cuánto llegó? Al 0.93% del Producto Interno Bruto. O sea, técnicamente nos pasamos 20 años sin invertir en educación. Para volver al 2.8 del año 1970, ¿tú sabes hasta qué año tuvimos que esperar? Hasta el año 2006. Significa que la República Dominicana técnicamente perdió una generación completa. Por eso nos comenzamos a jalar las greñas a principios de la década de los 2000 o a final de la primera década de los 2000 reclamando el 4% porque nos dimos cuenta de que todos nuestros profesores o la mayoría tenían faltas ortográficas, que no tenían capacidad para educar a los niños, que en los índices internacionales salíamos muy mal posicionados, que la lectura comprensiva era terrible. Y entonces comenzamos a entrar en conflicto con los valores de la sociedad. Y nos dimos cuenta que dejamos de apostar a la educación integral, en valores cívicos en las escuelas. Y a partir de ahí, del 92, ¿verdad? Comienza un aumento progresivo de la inversión en educación hasta que en el año 2013 se aplica el 4% a la educación. O sea, se aplica el 4%, pero ¿a dónde se fue todo? Yo siempre lo supe. Yo siempre supe que eso se iba a aplicar como un escenario montado para mantenerse en el poder, pero que en el fondo, en la sustancia, o sea, en lo tangible, eso no se iba a ver, porque es que es que para tú estar en el poder, tú tienes que tener una masa ignorante. Si la gente supiera su valor, si la gente supiera su capacidad, su poder de discernimiento, su capacidad de crecer, como tú lo sabes, porque evidentemente tú has hecho un recorrido creyendo en ti, este país fuera otro. Y sí, aquí estuviera gobernando otra gente. Pero aquí a la gente, aquí Balaguer, Trujillo, o sea, aquí toda la gente que ha gobernado aquí, lo que ha querido es mantener a la gente ignorante y manipulada. Yo no coincido con esa última parte de lo que tú acabas de decir. Yo siento que aquí hay gente que ha hecho esfuerzos importantes para educar al pueblo dominicano y para ilustrarlo. O sea, y por ejemplo... Pero son aislados, date cuenta, son muy particulares. Sí, pero no. O sea, no es una colectividad. No es una colectividad. Pero las sociedades se construyen también a sí mismas. Es un mito y es una falsedad entender que una sociedad es el resultado del designio de una persona porque está en el poder. Es que todos contribuimos a lo que somos. Es que la sociedad dominicana es el conjunto de decisiones que tomamos cada uno. Cuando un ciudadano decide llevarse una vía en contra, ¿por qué en Estados Unidos no se van en vía contraria? Porque aquí la gente entiende que puede hacer lo que le da la gana y que no va a haber consecuencias. Al final... ¿Pero quién implantó eso? Los dominicanos. Sí, correcto. El principal problema de este país es el desorden.
El principal problema de este país no es que los presidentes históricamente no han hecho lo que tienen que hacer, no, es el desorden que está metido en el tuétano nuestro, que entendemos que no hay quien me ponga ley porque yo soy un chivo sin ley. Ese es el pensamiento primario que radica en nuestra sociedad y que ha hecho que no se tomen decisiones correctas en muchísimos casos. Entonces, es un proceso progresivo también. Aquí queremos despertarnos a veces siendo Suiza. Y no es verdad. Aquí vamos en un proceso evolutivo, donde tenemos que invertir mucho en educación, donde tenemos que enfocarnos de forma correcta, donde también haremos ensayo y error. Y tú decías, Rafael Paz en su carrera política ha cometido aciertos y desaciertos. Como todo el mundo. Como todo el mundo. Y sí, porque yo creo genuinamente que la base del éxito es equivocarse. Por supuesto. Probar, hacerse maestro de la vida en función de los errores cometidos. Vámonos a una pausa y regresamos con Rafael Paz. Ven qué buena está esta conversación. Ya volvemos.